¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, en quinto de secundaria tenemos el tema estudio del núcleo que se ha ido desarrollando y explicando en videos anteriores. Como siguiente subtema tenemos alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas son conocidas o denominadas también anomalías cromosómicas. Sabemos que el cariotipo humano está constituido por 46 cromosomas que conforman 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual. En las anomalías cromosómicas, las más importantes son las siguientes. Tenemos la delección, la duplicación, la inversión, la sustitución y la translocación. En la delección, como podemos observar en este par de cromosomas o en estos dos cromosomas, ocurre lo siguiente. Existe en uno de los brazos inferiores una duplicación de uno de los fragmentos y no así en el otro cromosoma. Por tanto, la combinación no es correcta porque existe una delección en uno de los brazos. La duplicación, como podemos observar en esta imagen, en este par de cromosoma ocurre lo siguiente. Se duplica dos o más fragmentos en uno de los cromosomas y no así en el otro. Por lo tanto, uno de los brazos de los cromosomas es extremadamente largo a diferencia del otro y no existe una combinación correcta durante la duplicación del material genético. En la inversión, como podemos observar en esta imagen, sabemos que cada fragmento determina una característica específica y para que exista una combinación correcta, cada fragmento debe estar en el mismo orden de un cromosoma al otro. Como podemos observar aquí, existe un fragmento 1 y un fragmento 2 para determinadas características y en el otro cromosoma está viceversa, está invertido, es decir, un fragmento 1 y un fragmento 2. Por lo tanto, la combinación no es correcta. En la sustitución, como podemos observar, en este par de cromosoma no es un par de cromosoma homólogo, es decir, es un par de cromosoma heterocromosoma, porque es un cromosoma 4 y un cromosoma 20. Por lo tanto, son cromosomas diferentes y no existe una combinación correcta, como podemos observar en el resultado. En la translocación, igual podemos observar que existe una combinación de cromosomas heterocromosomas. Por lo tanto, existe una translocación, es decir, uno de los fragmentos se va a combinar con otro de los fragmentos de ambos cromosomas y la combinación no es correcta. Sabemos que en cada alteración cromosómica también va a estar diferenciada de acuerdo a la dotación de cromosomas, es decir, a la cantidad de cromosomas que exista en cada par de cromosomas. Sabemos que un par de cromosoma normal tiene dos cromosomas, ya sean autosomas o ya sea un cromosoma sexual. Monosonomía indica que solamente existe un cromosoma y no tiene el otro par para realizar la combinación. Trisonomía ocurre lo siguiente, no existe un par de cromosomas, sino existen 3 cromosomas. En tetrasonomía indica que existen no 2 cromosomas, sino 4 cromosomas. Tenemos los diferentes síndromes de acuerdo a las alteraciones cromosómicas. Entre ellos tenemos el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter indica una trisonomía en el par de cromosomas sexual. Sabemos que Y indica o determina el sexo del varón. Y tenemos acá XX, que por lo tanto no existen 46 cromosomas en su cariotipo humano, más al contrario, se puede observar que existen 47 cromosomas. Las características que presenta un varón que tiene síndrome de Klinefelter es el siguiente. Tiene un tamaño o una altura extremadamente grandes. Las aureolas están notoriamente separadas. El aparato reproductor masculino no llega a desarrollarse completamente, es decir, no forman células sexuales como los espermatozoides y tienen una voz extremadamente gruesa. En algunos casos están acompañados con cierto nivel de retraso mental. En el síndrome de Patou es conocido también como el síndrome del labio leporino.
es decir, tiene una micronactía. Tiene el labio o el paladar hendido, es decir, no está desarrollado. Por lo tanto, afecta tanto a las vías respiratorias como al sistema o al sentido del gusto, porque no está en muchos casos desarrollado el techo de la boca, es decir, el paladar. En muchos casos son niños que tienen polidactilia, es decir, que tienen hasta 6 dedos, tanto en las manos como en los pies. El síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards existe una trisonomía en el par de cromosoma 18. Las características que presentan estas personas o estos individuos es el siguiente. Tiene una piel redundante en la nuca, son como unos repliegues en exceso. Los pabellones auriculares son dismórficos, es decir, están deformes. El pabellón puede ser más grande, más pequeño o puede carecer del mismo. Presenta una fisura palpebrales cortas, es decir, los párpados son extremadamente cortos. El pie es mecedora. Se dice mecedora porque el talón prominente es un pie equinovaro. Síndrome de Down. El síndrome de Down también representa una trisonomía en el par de cromosoma 21. Entre las características que podemos mencionar a un individuo con síndrome de Down es el siguiente. Tiene las orejas pequeñas, la nariz es aplanada, la boca es pequeña, el cuello es corto y ancho, la base del cráneo es plana o es aplanada, las hendiduras de los ojos son oblicuas, ¿no? Y el síndrome de Down viene también caracterizado por diferentes niveles de retraso mental. Muy bien, hasta aquí el tema del estudio del núcleo con las alteraciones cromosómicas. Se les va a enviar actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.